En este momento, Vladimir Zelensky presiona a todos los aliados europeos a que hagan presión sobre Vladimir Putin para que lo obligue a detener los ataques, a pesar del alto al fuego conseguido por Donald Trump, que solamente se limita a no atacar la infraestructura de energía. Zelensky dice que esto es imperdonable para Estados Unidos y para todos los aliados europeos porque pues se siguen atacando y no pasa nada. Está desesperado Zelensky. De esto y más cosas vamos a hablar porque vamos a hablar justamente con Javier Martínez, es la clase magistral de fin de semana que ya está aquí y que la movimos por una cuestión pues nada más temporal, ahora estamos en domingo y vamos a hablar de cosas muy importantes, tres temas muy importantes que pues no se hablan en los medios de comunicación, las 4 fases del hundimiento de Ucrania y otros temas que les van a encantar. Comenzamos, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí, Javier, muchísimas gracias por estar toda la comunidad detrás de la razón, gracias por seguir defendiendo este espacio de libertad y por favor, yo les pido, junto con Javier y con muchos analistas más, que compartan el link porque aún así seguimos bloqueados. Hace unos días me hizo una entrevista el doctor Almejo, el profe de RI, y comentaba que, y muchos comentaban ahí que a veces no aparecemos en el motor de búsqueda y eso es parte de la censura para empezar. Y para continuar es que pues o quitan el video o lo limitan o lo esconden y pues eso hace prácticamente imposible que Detrás de la Razón siga expandiéndose, así que les pedimos que no solo le den like o se suscriban, que eso es lo de menos, que comenten, que compartan el link, que le digan, oye mira, vi esto, aunque no estén de acuerdo, vi esto a tu amigo, a tu familiar, a tu pariente, a tu compañero de trabajo, y eso hace que se vayan incrementando los elementos para ir entendiendo lo que está pasando, más cuando está aquí Javier Martínez. Javier, un gustazo saludarte y estamos viviendo, antes de empezar yo decía, estamos viviendo una década muy importante y tú me dijiste muy repugnante. Ya vemos ahí los temas, las 4 fases del hundimiento de Ucrania, Trump y el nuevo orden. No quiero decir completo, o hay que decirlo poquito, porque luego el algoritmo va a decir, uy, van a hablar de eso, ya se lo censuramos, según Alain de Benoist, y vientos de recesión, paro y crisis sobre Estados Unidos, va a estar buenísimo, y acabamos con una obra que evoca para mí, pero no sé para Javier, una constelación en el cielo donde está Castor y Pollux. Bueno, así que vamos directo, Javier. Las 4 fases del hundimiento. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido en domingo. Te escuchamos con mucha atención. Pues sí, Roberto, vamos a empezar con un análisis de primeros de marzo, que lo traigo aquí a Detrás de la Razón, de Gordon Hahn, que es un profesor de filosofía de Nueva York, de Clifton, Nueva York. Gordon Hahn es analista experto, además, en una firma de asesoría de riesgo político, Core Analytics, en Nueva York. A su vez es profesor de la Universidad de Boston, de la American University, de la Stanford y profesor de la Hoover Institute. Y repito, analista experto también en una firma de asesoría de riesgo político, la Core Analytics. Los 4, voy a hacer una traducción directa de el análisis que él hace y de sus enormes estudios y libros y publicaciones, especialista en Rusia, en Ucrania, en la Federación de Rusia, en la historia de los movimientos yihadistas globales
y de las amenazas islámicas en Rusia y de la evolución de Rusia. Por lo tanto, es un norteamericano estadounidense que vive en Clifton, Nueva York. De los hundimientos que él analiza, toma datos que no salen en los medios occidentales por la contaminación y por la propaganda, por la guerra propagandista que estamos viviendo, no ya desde el principio de la operación militar rusa en Ucrania, desde el 2022, sino desde antes, desde el 2014, cuando empiezan los conflictos realmente, o incluso desde el post-Maidán. Y él es un especialista en este terreno y toma los datos, por crudos y duros que sean para Occidente, y los refleja tal cual. Él habla con el hundimiento del frente. El primer hundimiento que se está produciendo es el hundimiento del frente militar. El segundo, el hundimiento del ejército a punto de disolverse. Y los siguientes hundimientos serían el régimen post-Maidán de Zelensky y, por último, del propio Estado ucraniano post-Maidán. Un ejército, un régimen y un Estado ucranianos disfuncionales impedirán a Kiev de concluir todo proceso de paz y tratado que el presidente americano Donald Trump o cualquier otro pueda desarrollar. El esfuerzo de paz en el cual Trump comienza a arrastrar al presidente ruso Vladimir Putin será prácticamente frustrado, se vendrá abajo por una cascada de dos o varios de estas cuatro hundimientos o disfuncionamientos o crisis mayores que parecen atender inexorablemente a la Ucrania post-Maidán, al menos que la guerra se termine o que hubiera un cambio radical en la correlación de fuerzas entre Rusia en lucha contra la OTAN en conjunto y Ucrania. Los dos primeros hundimientos, el del frente y el del ejército, se van a producir este mismo año. Y los dos últimos, el del régimen de Maidán y el del Estado ucraniano, podrían posponerse hasta el año próximo. Empecemos por el hundimiento del frente militar en Ucrania. Los frentes defensivos en Ucrania han sido lentamente rotos y se han hundido en este último año pasado, 2024. Todo el año 2024, las conquistas territoriales rusas y durante la mayor parte del año las pérdidas ucranianas aumentaron mes a mes. Y a pesar de lo que desde también la otra parte de Occidente, él critica mucho el instituto estadounidense Institute for the Study of War, que es un instituto vinculado a Kimberly Kagan, que es la esposa de Frederick Kagan, a su vez hermano de Robert Kagan y marido de Victoria Nuland. Es decir, él critica las visiones deformadas que nos han ido vendiendo la propaganda durante toda la presidencia de Biden e incluso antes con la presidencia Obama, como este instituto de neocons han ido y pone los ejemplos siguientes. En el hundimiento del frente militar en Ucrania, el Instituto for the Study of War, ISW, organización de Washington, se apoya no sobre datos reales, sino sobre propaganda ucraniana y transforma y manipula estos datos. Vamos a ver sus informaciones y cómo las ataca este profesor. Las fuerzas rusas, dice el instituto, ganaron 4.168 kilómetros cuadrados, es decir, 1.609 millas, en gran parte, y aquí viene ya la manipulación, constituidas por campo o por pequeñas colonias o pequeñas aldeas en Ucrania y en el Oblast de Kursk. Primera mentira. Vamos a ver por qué. Y a un coste de 420.000 víctimas en el ejército ruso en el 2024. Es decir, como no pueden negar la mayor, que es el avance ruso en estos año pasado de 4.168 kilómetros cuadrados, que ha sido el mayor avance de toda la guerra en Ucrania desde que se hizo la operación militar especial rusa en el año 2022. Este año 2024 el avance ha sido imparable y la ruptura del frente militar y defensivo de Ucrania es un hecho sí o sí. Para minimizar este hecho,
quieren incrementar con cifras no contrastadas las pérdidas rusas, diciendo que las pérdidas rusas han sido de 102 personas por kilómetro cuadrado conquistado. Estas cifras son falsas desde el punto de vista no solamente ya de la propaganda ucraniana, sino desde la realidad. Cuando se dice que Rusia solo ha conquistado tierras y aldeas, es falso. Se han conquistado bastiones ucranianos importantes como Avdiivka, Vuhledar, Kharkov, Selidov, Novosilevsk, Torets y la casi totalidad de Chazov Yar. Los rusos no han sufrido 420.000 pérdidas y basándome incluso en informaciones al contrario, pero ucranianas, ellos hablan de 120.000 rusos asesinados, no 420.000. Y hablan de que las víctimas rusas en este año 120.000 durante los 3 años de guerra, no 420.000 ni 470.000, y que las víctimas rusas en el año pasado pudieran haber llegado a 150 o 180.000 como mucho de total de toda la guerra. Y esto lo dicen institutos también, como la Red Medusa, que es una quinta columna en contra de la Rusia de Putin, y el Instituto Mediazona. Es decir, hay contradicción hasta en las fuentes que transmiten desde Ucrania. Por lo tanto, este profesor de Estados Unidos lo contrasta con varias fuentes ucranianas, rusas y con datos tanto en territoriales, datos geosatelitales, como en datos de bajas reales de las personas. También critica este profesor cómo gracias a el avance se ha debido, el avance ruso, en esta guerra de desgaste y de avance, ya que el Instituto de Estudio para la Guerra minimiza estas conquistas, diciendo además que Rusia arroja a la basura la vida de sus combatientes, pero no pone cifras de pérdidas ucranianas en contraste para ver. Ellos proclaman 420.000, donde como mucho han sido 120.000 de pérdidas humanas rusas durante los 3 últimos años. En cambio, las pérdidas ucranianas no las pone en paralelo, y las pérdidas ucranianas son de casi 400 a 500.000 hombres. Y explica el porqué de esto. Además, toma fuentes como, por ejemplo, el propio New York Times, que empezó a cambiar el discurso el año pasado, cuando en los 2 primeros años de la operación militar rusa hablaba de que Ucrania gana. El New York Times ya fue cambiando y tomando incluso datos de institutos militares pro-OTAN, como es el Blackbird de Finlandia, que es un servicio de inteligencia de fuentes abiertas, Open Source Intelligence, y un instituto de inteligencia de sistemas de información de geolocalización, habla que la mitad de las ganancias de las conquistas territoriales de Rusia, lo dice Pasi Paroinen de este Blackbird Group, la mitad de las ganancias territoriales de Rusia se han dado realmente en los últimos 4 meses del año pasado. En agosto, las líneas defensivas de Ucrania se derrumbaron y Rusia avanzó 16 kilómetros. En octubre, Rusia realizó conquistas territoriales más importantes desde el verano del 2022. Y las ganancias o conquistas de octubre fueron de hasta 257 kilómetros cuadrados solo en la región oriental del Donbass ucraniano, que vemos ahí, que es el Donetsk y Lugansk, y en la región más al sur de Zaporizhia. Y dice que han avanzado a un ritmo de 27,96 kilómetros cuadrados por día. Esto, en paralelo, el Instituto Study of War de Washington, de los Kagan, no tiene el mínimo cuidado de compararlo con el retroceso, la retirada por parte de las fuerzas ucranianas. Han tenido que utilizar este profesor que estoy mencionando datos de Occidente, de la propia televisión francesa France 24, donde habla que el ejército ruso avanzó en el año 2024 7 veces más que en el año 2023.
610 kilómetros cuadrados en octubre, 725 kilómetros cuadrados en noviembre y otros 400 y pico kilómetros en diciembre. Los 2 meses principales, los de octubre y noviembre, capturaron la mayor parte del territorio ucraniano desde marzo del 2022. La avanzada rusa tomó un poco de ralentí en diciembre, aunque avanzó, ya digo, 465 kilómetros cuadrados durante los 30 primeros días del mes. Ahora vemos en este primer punto, para cerrarle, el hundimiento de los frentes defensivos de la línea defensiva ucraniana a lo largo de toda y de casi toda la línea de combate, desde Jersón, que lo estábamos viendo antes en el mapa, hasta el norte de Crimea. Y esto por un lado, y por otro, desde Donetsk hasta Kharkiv y Sumy. Las fuerzas rusas se están acercando a un núcleo principalísimo, que es centro industrial, centro minero y centro de transporte en Ucrania, que es Pokrovsk. Su caída está a punto de producirse realmente su caída en este mismo mes. El ejército de Moscú no tendría más que una marcha sin trabas hasta Dnipro, Zaporizhia y hasta los puntos menos meridionales de la región del Dnieper. Esto en cuanto al hundimiento del frente. El segundo hundimiento es el hundimiento del ejército ucraniano. Con el hundimiento del frente viene paralelamente el hundimiento del ejército. No sufre el ejército ucraniano solo de penuria o de falta creciente de armas que son destruidas en el frente y otras que son desviadas por tráfico y por corrupción en venta en negro hacia otros lugares, sino que sufre de algo tan fundamental como una penuria de personas, de disciplina, de moral y de capacidades. Todo esto paralizado por una corrupción galopante de personal. La movilización militar que hizo Zelensky el año pasado ha fracasado. La deserción y el rechazo a obedecer órdenes son endémicas y la corrupción no solo ataca al reclutamiento, sino que favorece igualmente niveles elevados de ausencia, sin permisos, es decir, simplemente ausencia del frente, de los reclutas, se ausentan, reducen el número de soldados ucranianos que combaten realmente en el frente. Y esto se va a producir en algo que voy a explicar, que explica muy bien el profesor, y es que los reclutamientos, la movilización militar pasada y llevada el año pasado, tuvo un efecto debilitante además sobre la economía y sobre la sociedad, ya que no logran reemplazar a las pérdidas actuales que sufren los reclutas en el frente por los reclutamientos nuevos que se van haciendo de personas sin experiencia y con la moral baja o una moral nula. No hay ya voluntarios en Ucrania. De aquí a esta primavera que se ha iniciado ya, ciertos responsables ucranianos relatan que la situación será irremediable. En prensa occidental, The Economist habla de que los nuevos reclutamientos son de personas de mucha edad y desmotivadas. Los comandantes en el frente, tal como el comandante del batallón de drones de la 30ª Brigada Mecanizada de Ucrania, confirman que la movilización del año 24 ha sido el fracaso absoluto y por lo tanto hay un responsable. Hay ahora demasiados pocos hombres que puedan reemplazar a los que fallecen en combate. Incluso diputados de la Rada del Parlamento ucraniano ya alzan las voces en grito contra estas políticas. Por ejemplo, desde el propio partido de Zelensky, los llamados servidores del pueblo, el diputado Alexander Bakumov ha declarado en sesión parlamentaria que la movilización en la región de Kharkiv fue forzada, fue mediante secuestro, prácticas mediante bandas, mafias, pandillas de reclutamientos violentos. Esto se ha dicho en el Parlamento de Ucrania por Alexander Bakumov del propio partido de Zelensky, diciendo que la práctica consiste en detener, golpear y torturar a ciudadanos de zonas ocupadas
en una búsqueda extensible de combatientes y de colaboradores, con las salidas de la ciudad bloqueadas por estas bandas de reclutamiento que se acompañan a su vez con imágenes de los abogados que llevan las certificaciones para ver cómo ayudar o cobrar a las personas, a las familias de los combatientes fallecidos. Las pequeñas empresas además están sufriendo pérdidas y cierres por pérdidas masivas de personal, porque faltan trabajadores, no solo los que mueren, sino los que se encierran para no ir al trabajo, ya que si van al trabajo, en el camino, in itinere, pueden ser secuestrados por estas bandas, mafias o pandillas de reclutamiento violento. Se da también falsificaciones de datos en los despachos de reclutamiento para justificar reclutamientos falsos. Vamos a ver incluso cómo, con datos ucranianos, cómo se cogen a personas con síndrome de Down o con parálisis cerebral y se les pone un uniforme y se les lanza al frente. O incluso a sacerdotes que llevan o que están en una procesión religiosa, se les secuestra y se les lleva al frente directamente. La presión de Occidente, de la Unión Europea, es todavía más monstruosa porque ahora dice que tienen que echar mano de las juventudes de 18 a 25 años. Y esto el gobierno de Zelensky lo cumple fielmente. Ha hecho un nuevo decreto para reclutamientos de jóvenes de 18 a 25. Ya no es suficiente que se haya reducido la población en Ucrania un 30% debido a las muertes en el frente y a la emigración, a la huida del país. Los centros de reclutamiento intentan evitar algo que se llama la repesca, es decir, los que están descansando de haber estado varios meses en el frente, les obligan incluso a que les repesquen y que no terminen sus descansos. Es una locura de estas brigadas, de estas mafias, de estas bandas de reclutamiento que cuando se les ha dicho por parte de parlamentarios, bueno, ya que ustedes se dedican a capturar, a secuestrar, a violentar ciudadanos, vayan ustedes al frente también. Pues no hay suficiente personal, incluso con estos, para crear lo que se llama ahora en Ucrania brigadas zombies o brigadas de papel. ¿Qué es esto de las brigadas zombies o brigadas de papel? Para impresionar a los donantes de fondos de la Unión Europea y de Reino Unido, y hasta ahora también de Estados Unidos, hasta la nueva presidencia Trump, les pagaban a los comandos, a los jefes militares, por número de soldados inscritos en las listas, pero muchos de estos soldados no se da de baja a los que han fallecido ni a los que huyen o a los que desertan, porque así siguen cobrando los salarios de los que aparecen en las listas, aunque estén muertos, aunque estén huidos o aunque no existan de verdad. Por eso se habla de brigadas zombies o brigadas de papel. Y no solamente la corrupción es hasta ese punto, sino que incluso cuando una brigada, imaginemos una brigada de 1000 soldados, realmente no hay más que 400 o 300, crean otra brigada de 1000 para así cobrar sobre soldados zombies, brigadas de papel o brigadas zombies. El gran número de deserciones en el ejército ucraniano llega hasta tal punto que en el último año se contabiliza ya que se ha pasado desde el principio del 2023 a una deserción de 100.000 hombres. Si se tienen en cuenta las cifras reales del ejército que dice Zelensky tener en Ucrania, teniendo en cuenta lo de las brigadas zombies que he dicho antes, si son 800.000 y si 100.000 han desertado, estamos hablando de un 12,50% de deserción. Además de todo esto, hay casos concretos y reportados por que los comenta este profesor de Nueva York, el bloguero militar Yuri Botusov, ucraniano, la diputada de los servidores del pueblo, partido de Zelensky, Mariana Besuglaya, y otros han reportado cómo una brigada entera de 1000 hombres que fue entrenada en Francia, cuando les devolvieron a suelo ucraniano, desertaron la totalidad de los 1000. Todo esto, ¿por qué lo quiero traer? Porque estos hundimientos reflejan que seguir dando dinero o vendiendo la moto de que hay que apoyar en armas, en dinero e incluso con soldados de la Unión Europea a Ucrania es como querer hacer revivir a un muerto para el negocio de quienes se lo están llevando, igual que se lo llevaron
en el experimento pandémico. Un comandante ucraniano ha declarado en un diario polaco que a veces en combate hay más desertores que asesinados o heridos por las fuerzas rusas. Esto es el caso, termino con esta otra parte, del hundimiento. Hemos visto el hundimiento del frente, el hundimiento del ejército, el caso del hundimiento del ejército, claro, en Vuhledar, en la toma de Vuhledar, que era un bastión sólido en el 2023. Pues bien, lo tomaron los rusos porque los soldados ucranianos, los que estaban presentes, no los que ya habían desertado, rehusaron ejecutar órdenes operativas que consideraban suicidas. Y así vemos, por ejemplo, que el batallón, un batallón completo, el número 92 en combate, se negó y rehusó a ejecutar estas órdenes. En un caso reciente, el jefe de Estado Mayor de la Brigada Azov, Bogdan Koretich, ha acusado a un general ucraniano de una orden, de un comando, perdón, de ser tan mediocre en la dirección militar que ha causado más muertos entre los ucranianos en la guerra que por los propios rusos. En niveles inferiores se están dando comandantes que son expulsados del ejército por incompetencia y o corrupción, más por lo segundo, cuando ya es imposible de tapar. Además, estamos viendo como soldados, desde hace más de un año, hay una ley que impide que haya rotación de tropas para que haya descanso de las tropas que están durante meses en un frente de batalla. Todo esto está destrozando la propia estructura, si no está ya destrozada, del ejército ucraniano. El principal problema en el ejército de Ucrania, como en el resto del Estado y en la sociedad ucraniana, es la corrupción. Es endémica y omnipresente, por eso yo lo llamo un agujero negro al Estado ucraniano post-Maidán. Se da corrupción en la producción, se da corrupción en la compra de armas y reventa de estas armas, se da corrupción en la movilización, evasión de figurar en las listas, en las circunscripciones como reclutas a fuerza de una comisión. Es una lucha de clases. El que puede pagar con dinero a que no figure su hijo, su hermano o su marido, desaparece de las listas de reclutas en circunscripción o salen fuera del país y están en la Costa del Sol o están en la Riviera Francesa. Tenemos el caso, además, que la diputada independiente del Parlamento ucraniano, Anna Sorokhov, dice que incluso en los altos mandos solo existe un 15% de militares de alto rango que sirven en el frente. El resto está desaparecido. Es lo que se llama almas muertas. Figuran en servicio, cobran por servicio, pero no están en el frente y muchos no están ni en Ucrania. Y todo esto para pagar, quien puede pagar, evidentemente, el soborno de estar en una lista, desaparecer de una lista o incluso ser un militar de alto rango, estar en servicio, pero no estar más que el 15%, y lo dice una diputada ucraniana de la Rada. Termino diciendo datos que, además, en razón de las falsas informaciones sobre la presencia real de reclutas en los batallones, en los regimientos, en las brigadas, en las divisiones, se dan casos curiosos. Por ejemplo, una brigada, o me voy a un regimiento que tiene 2 o más batallones, o una brigada que tiene 2 o más regimientos, o una división que tiene 2 o 4 brigadas. Como el número no es real, si basándonos en los números de papel del ejército ucraniano, en un papel dicen que hay 100 personas y en el lado ruso siempre va a haber mayor número de personas. Comparamos 100 personas de papel frente a 150 en el lado ruso. La realidad es que luego, con todo esto que estoy diciendo, de los que aparecen las almas muertas, los que han muerto realmente y siguen apareciendo, los que desertan y los que pagan salir de la lista, realmente se están enfrentando 40 frente a 150. Así, desde la perspectiva de cuando empezó la operación militar especial, que veíamos al principio que había muchos voluntarios, que el ejército ucraniano se basaba parte en el ejército y parte en antiguos combatientes y parte en muchos
voluntarios y soldados muy motivados, esto en el 2024 ya no existe. Ya no existen soldados motivados, existen soldados raptados, soldados obligados, y los que no pueden pagar son incluso carnaza de primera línea de este frente criminal. La corrupción llega hasta el establishment militar ucraniano. De hecho, el ministro actual de Defensa, ha habido cambios por corrupción, Rustem Umerov, ha tenido, que sucedió al predecesor por corrupción, Alexei Reznikov, ha tenido que hacer dimitir por sospechas de corrupción al jefe de departamento de compras del ejército ucraniano, justamente por lo que estoy comentando, por este grado infecto de corrupción dentro del ejército ucraniano. Me voy a los... resumiría, el ejército ucraniano está en una situación como el ejército de Bashar al-Assad, que parecía que era un ejército en papel fuerte y poderoso, y han venido 4 barbudos pagados por la Unión Europea y han destrozado todo un país que se llamaba Siria. Pues en el tema del ejército ucraniano, su hundimiento es una amenaza a la vez para el régimen de Maidán y para la propia existencia del Estado ucraniano. Que sepamos, además, los movimientos independentistas en Ucrania no solo se dieron en la zona prorrusa de los de Donetsk y Lugansk. Anteriormente a estos movimientos, post-Maidán, ya hubo dirigentes de la zona occidental de Lvov que también pedían independencia. Voy terminando. El régimen ucraniano, tercera fase de hundimiento, se divide y después cae. Ya hay candidatos a sustituir a Zelensky desde Londres, desde Washington, y los voy a ir nombrando. Con el hundimiento del ejército, incluso al borde del hundimiento, hay que esperar una intensificación de la inestabilidad con luchas intestinas internas que se intensificarán a medida que vaya cayendo todavía más la línea de frente y que se acerque cada vez más a Kiev. Las fuerzas rusas llegarán al Dnieper este mismo verano. Acordaros, fuerzas rusas llegarán al Dnieper en este mismo verano y tomarán territorios todavía mayor si no hay una paz. Se acercarán a las ciudades de Dnipro, como he dicho, y de Zaporizhzhia, que son núcleos gigantes industriales. Por lo tanto, si caen los gigantes industriales que quedan, Ucrania se verá reducida a un país de comerciantes ucranianos occidentales con una economía, una sociedad y un régimen diezmado, con una población diezmada, si ya en un 30%, lo mismo va hacia un 40% diezmada, y ahí hay enfrentamientos, ya los hay en el régimen de Zelensky, entre, por ejemplo, un militar con experiencia que, según encuestas, sería el segundo, mejor dicho, a sustituir a Zelensky, que es Kirill Budanov, es el jefe del Departamento de Inteligencia, la HUR, llamada también Defense Intelligence of Ukraine. Kirill o Cyril Budanov, oficial militar, está enfrentado al títere puesto por Zelensky en la oficina del presidente, el BP, Bureau of President, Andriy Yermak, que quiere darle lecciones al militar Kirill Budanov, alguien como Andriy Yermak, que es un productor de cine, cogido por Zelensky para llevar los asuntos militares desde la presidencia. Es decir, un ex payaso dirigiendo un país, y el segundo en el lado militar de la oficina de la presidencia, Andriy Borasovich Yermak, jefe actual de la administración presidencial, abogado, productor de cine ucraniano. Con eso, ¿cómo se va a ganar? Ninguna guerra, lo único que es una trituradora de carne y un agujero negro de coger dinero y comisiones y comisiones y comisiones. Desde periódicos incluso poco afines a ser prorrusos, como el Ukrainskaya Pravda, un diario pro régimen de Maidan, ha relatado cómo Budanov chocó con los diputados de la Rada en una reunión a puerta cerrada, declarando que si los portavoces de la paz no comenzaban pronto, y esto lo dijo hace ya un mes, en enero lo dijo Budanov, que si no había conversaciones de paz pronto, el régimen de
post-Maidán y la propia Ucrania post-Maidán serían destruidas. Por esto ha sido acusado por Zelensky y por su brazo derecho, el productor de cine Andrei Yermak, de ser un traidor y ha tenido conversaciones con Petro Poroshenko y con el general Valery Zaluzhny. Pues bien, luego veremos cómo Valery Zaluzhny, el antiguo jefe de los ejércitos ucranianos, es el primero en la lista de encuestas de los ucranianos para gobernar la Ucrania post-Zelensky. El segundo sería Kirill Budanov. Y en tercer lugar, muy mermado, ha pasado de un 80 a un 16% de aprobación Zelensky. Luego hay las fuerzas extremistas neofascistas del grupo sector derecho, Dimitro Yarosh, que evidentemente también por el lado de la ultraderecha estarían en contra de Zelensky, y Andrei Bilievsky, de la brigada neofascista Azov, que también quiere un régimen anti-Zelensky. La popularidad, por lo tanto, voy terminando, de Zelensky se ha visto reducida de un 80% en el año 23 a un 45% en el año 24 y actualmente hoy es de un 16%. Y esto es a través de datos de un reciente sondeo de opinión ucraniano realizado por el Centro de Vigilancia Social de Kiev, que da a Zelensky un 16%. También con datos contrastados del National Democratic Institute americano, el Instituto Americano Nacional Demócrata, en estos sondeos, y también en cuanto a lo que he dicho, que aprobarían que Zaluzhny destituyese a Zelensky, en un sondeo que le dan a Zaluzhny un 71,6%, a Budanov un 46,7% y a Zelensky un 16%. Todo esto en encuestas recientes, como la que he mencionado, en otras encuestas desde la propia Ucrania. Todo lo que, esto no sale en los medios occidentales, todo lo que precede sugiere que el régimen se está dividiendo detrás de los pasillos de Zelensky, y el efecto puede ser como el que pasó en la Rusia postsoviética con el enfrentamiento entre Eltsin y Gorbachev. Y las alas de los a favor de la perestroika, perestroishitsky de Gorbachev, tanto el ala derecha como el ala izquierda se hundieran y saliese Eltsin. La estabilidad del régimen está siendo además zarandeada por la administración Trump, que ha cortado las ayudas tanto militares como logísticas. Para terminar este penúltimo punto, es que para la población ucraniana, en un sondeo hecho también reciente en el grupo de investigación sociológico de Kiev, Rating, consideran los ucranianos más importantes que el avance ruso, que lo consideran un 25% de importancia, consideran un 33% lo más importante, la degradación de la economía y la degradación de sus bolsillos. Eso es lo que les preocupa más frente a una familia Zelensky y de altos burócratas que se pavonean en Occidente, en Mónaco, en las cumbres de Europa, en la Costa del Sol, frente a una población que les preocupa más que la invasión rusa, la situación económica. Y por último, el fracaso y el hundimiento de un Estado ucraniano. Si todo esto se acelera y no hay una paz y un arreglo rápido, se podría incluso hablar de una posible disolución territorial por secesiones llevadas a cabo por señores de la guerra en el interior de Ucrania, en regiones dominadas por minorías étnicas, que podrían ser devorados por países vecinos como Polonia, como Rumanía, como Hungría, sin hablar de lo que avanzara Rusia. El separatismo nacional ucraniano ya surgió en la ciudad de Lvov, como he dicho, y en otras regiones, no solo en Donetsk y en Lugansk. El Estado ucraniano es vulnerable a la incapacidad organizacional y al fracaso administrativo. Es un Estado que ya he dicho, un agujero negro, un black hole, desde el principio de la operación militar rusa. Es una economía cada vez más disfuncional y que depende cada vez más de los presupuestos del Estado, de ayuda extranjera, de préstamos y de subvenciones. No hay
Estado actualmente en el mundo que dependa tanto de la ayuda extranjera como la propia Ucrania de Zelensky. Se ha perdido la soberanía en Ucrania en provecho de Occidente y ahora principalmente de Washington, que va a hacer con la connivencia de los oligarcas ambiciosos y de gobernadores regionales corruptos que el acaparamiento regional de bienes vaya a parar a quien mejor pague. Ucrania tiene un problema de Estado basado no solamente en la corrupción, sino también en una etnicidad. Es un Estado hecho como un patchwork de distintos pueblos en la época soviética. Ucrania no son unas. Ucrania significa frontera. No es el territorio que vemos en amarillo ni el que vemos subrayado en naranja. La Ucrania histórica era una frontera entre el territorio turco, ruso y la Unión Lituano-Polaca. Por lo tanto, los deseos de recuperar regiones de antiguos países como la Transcarpatia de la Ucrania occidental puede ser deseos de, porque son poblaciones rumanas y poblaciones húngaras las que viven allí. Y por lo tanto, en una disolución del Estado ucraniano, si se produjera, podrían retornar estas regiones de la Transcarpatia, una parte a Rumanía y otra parte a Hungría. La conclusión es que o hay un cese el fuego con una paz real y con un tratado de paz, lo veo raro con un presidente como Zelensky, o peligra no solamente el frente que ya está hundido, no solo el ejército, que no hay hombres ni armas, y que por lo tanto es una falacia seguir manteniendo un cadáver que, como yo siempre digo, es decir, los muertos tienen que enterrárseles, porque si no empiezan a oler y pueden contaminar. Y mantener muertos es la tapadera para un verdadero fraude, el fraude económico que se está haciendo, el negocio del siglo con la guerra en Ucrania. Dramático, ¿no, Javier? Porque para muchos, bueno, ahí veíamos imágenes de los líderes europeos y qué asqueroso y qué trágico que el líder de un pueblo, y líder entre comillas, se ha decidido en otros lados, ¿no? En otras esferas, en hoteles de lujo, en salones de lujo, con besos y abrazos, y además la forma tan traicionera, ¿no? Porque esto que nos dices de que ya se está decidiendo al nuevo sustituto o al sustituto de Zelensky, mientras los altos dirigentes de la Unión Europea y los primeros ministros le dan de abrazos cada vez que ven a Zelensky, o besos, ¿no? Las propias mujeres que dirigen supuestamente los destinos europeos, pero en realidad también están preparando al nuevo, pues perdón por decirlo así, títere, mientras están sufriendo los ciudadanos ucranianos. Y por el otro lado, pues que también trágico que toda la historia tergiversada completamente para crear la narrativa de que hay un malo, hay un bueno y nada más. Javier, muchas gracias por este primer episodio. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Cómo lo relacionas para saltar al segundo episodio, que es este nuevo orden mundial y Donald Trump, según la lectura de Alain de Benoist, y cómo y por qué escoges esto? Así que pues sigamos escuchándote en esta clase magistral ahora de domingo, pues, temporalmente, porque seguimos con los fines de semana contigo. Adelante, Javier. He elegido ahora a un amigo que conozco desde los 80, un gran intelectual francés muy admirado por mí y que comparto con él muchos puntos de vista, otros no los comparto. He convivido y compartido con él experiencias desde los años cuando estudiaba en Francia en los 80 y cuando las veces que ha venido a España también. Es un intelectual creador de la nueva derecha francesa, por eso digo que tenemos puntos en común y puntos no en común, pero es un gran creador de lo que se llama la corriente gramscismo de derechas, de publicaciones desde los años 70, bueno, 60, 70, como es el grupo de investigación Grèce, Grecia, las publicaciones Nouvelle École, de la cual estoy suscrito desde los años 80, y la revista Elementos, Element. Él analiza a Trump y al nuevo orden en relación a esto que estamos viendo, es decir,
las gafas de realidad virtual que tapan de ver la realidad real que tienen los europeos actualmente. Es decir, este filósofo y pensador de la nueva derecha habla de las desavenencias, entre Washington y Bruselas, la retirada estadounidense en Ucrania y el auge de las civilizaciones opuestas a Occidente. Es un desmoronamiento de un mundo que ha pillado desprevenido a una Unión Europea, siempre diferencia Unión Europea de Europa, que es corrupta y está atontada y ve con unas gafas de realidad virtual algo que no es la realidad real. Él es Alain de Benoit. Se escribe Benoist, pero se pronuncia Benoit, y él habla en esta entrevista que os quiero traer del desmoronamiento progresivo del mundo de ayer y de las consecuencias de un realineamiento geopolítico que enfrenta a Europa a sus contradicciones. También aborda el estancamiento ideológico de las élites europeas, empantanadas en moralina, y digo moralina porque de la misma manera que veíamos como antes de destruir la Libia de Gaddafi, la señora Clinton se entrevistaba con el hijo de Gaddafi meses antes de preparar toda la primavera árabe que asesinó a su padre, de la misma manera se están reuniendo en Londres, en la Feria del Libro, con el candidato, a uno de los candidatos a sustituir a Zelensky, y eso que le recibió el rey de Inglaterra y el primer ministro, pero ahora el propio rey de Inglaterra y el primer ministro y fuerzas militares británicas en Londres han aprovechado que ha ido a firmar un libro Zaluzny, este general que era el jefe de los ejércitos de Ucrania, defenestrado por corrupción, supuestamente, por corrupción supuestamente, y defenestrado por Zelensky, que ha puesto a su sustituto, pues este es el primero que sale en las encuestas y es el mimado por Londres. Hay otro que es Budanov, que lo he dicho también, y hay otros candidatables por otra parte, que los he nombrado. Occidente es así. La Unión Europea, que es la representación más perfecta de la degradación de eso que llamamos Occidente, es así. Y Alain de Benoit habla por eso de que las élites de la Unión Europea están empantanadas en moralina, en falsas posturas woke para tapar sus privilegios de poder y su falta de pragmatismo y de visión de la realidad. Habla de los europeos como de los europeos, de la Unión Europea, porque yo soy europeo y no me identifico con esta Unión Europea, como los hombres enfermos del planeta. No tienen la menor idea de lo que puede ser el destino de Europa, porque la palabra destino ya no tiene sentido entre las élites de la Unión Europea. Hemos visto, y en esto lo comparto con él, y lo hemos comentado cuando nos hemos encontrado, en las ocasiones que nos hemos encontrado, vimos un acontecimiento histórico único que fue la caída del muro de Berlín, un acontecimiento histórico, y la implosión del sistema soviético que nadie pensaba que implosionaría. Pues bien, ahora estamos asistiendo a este segundo acontecimiento histórico acelerado con la guerra en Ucrania. La elección de Trump, la reelección, mejor dicho, supone una ruptura histórica importante. La reanudación el 12 de febrero de los contactos entre la Casa Blanca y el Kremlin ha supuesto otra ruptura. 2 días después en Múnich, que lo tratamos aquí, el vicepresidente J.D. Vance declaró una auténtica guerra ideológica a una Unión Europea abrumada por la inmigración y presa de amnesia colectiva woke. Y Europa constituye, la Unión Europea, un contraejemplo de decadencia y de suicidio civilizatorio. Anunció que Ucrania nunca volverá a la OTAN y que nunca recuperará los territorios que perdió en Donbass o en Crimea. Por eso digo que es cruel, porque fueron las élites de Estados Unidos quienes provocaron la guerra desde Maidán de la señora Kagan, es decir, la señora Victoria Nuland, por eso lo hilvano con el tema anterior, y ahora desde Estados Unidos son los que dejan al pie de los caballos a la propia Unión Europea, que se ha esforzado tanto en ser fiel vasalla de la anterior administración y ha permitido su destrucción industrial y su independencia energética, y ahora todavía sigue empecinada en sostener a un cadáver que ni los propios ciudadanos ucranianos
tanto los que huyen como los que desertan, como el propio generalato que solamente está presente en un 15% en el frente y el resto quién sabe dónde, cobrando de las ayudas de la Unión Europea, la situación de la Unión Europea es realmente lo que critica y lo que señala con el dedo Alain de Benoit. Se está mirando, por ejemplo, la reunión de la Casa Blanca del 28 de febrero, el altercado en el despacho Oval, y dice Alain de Benoit que se están viendo la realidad solo con los gritos, están mirando el dedo que te muestra la luna. Lo importante no es eso, no es el griterío, el espectáculo, sino lo que se dijo. Ante un Zelensky que proclamaba su negativa a detener una guerra que no puede ganar y que exige garantías de seguridad y que cortacircuita incluso las treguas, porque antes de la tregua de no atacar intereses o sitios energéticos, Ucrania atacó vía Zelensky en territorio ruso. Ha vuelto a atacar en un aeropuerto a 600 kilómetros de Ucrania con la ayuda de misiles británico-franceses y geoespacial de la Unión Europea-OTAN. Todo esto cuando exige garantías de seguridad que los estadounidenses no están dispuestos a concederle ahora. Trump le recordó que no estaba en condiciones de dictar sus condiciones porque no tiene ninguna carta o baza de negociación para hacer valer, porque la situación económica de Estados Unidos también es problemática. Por eso mismo hay que recortar gastos y hay que reestructurar los gastos hacia los intereses actuales de lo que considera la administración Trump 2.0 como que es su verdadero problema, que es el auge de China. Cabe señalar que no hay nada anormal en que el destino de Ucrania se resuelva entre Rusia y Estados Unidos, ya que es una guerra entre Rusia y Estados Unidos anteriores administraciones, tanto la de Obama como la de Biden. Rusia y la OTAN son los verdaderos beligerantes y la OTAN sin Estados Unidos no existe. Se entiende, por lo tanto, que no solo Ucrania es quien ha perdido. Como dice Emmanuel Todt, el trabajo de Trump, ya lo dijo antes de esta reunión y de esta elección de Trump 2.0, dijo que si salía Trump, su labor sería gestionar la derrota estadounidense frente a los rusos. De esto se trata, en efecto, lo que nos lleva a ver con otros ojos esta horrible guerra fratricida de dos hermanos que se dan la espalda, los rusos y los ucranianos, que ya dura 3 años, aunque realmente dura 11 años. Una guerra que a Alain de Benoit le resulta insoportable, porque él, como en mi caso, tenemos amigos ucranianos y amigos rusos, y que les hemos visto congeniar y convivir durante muchos años y celebrar las fiestas de la embajada ucraniana o de la embajada rusa en armonía. La causa principal del conflicto ha sido y es la voluntad de los estadounidenses en las anteriores administraciones de desplegar tropas de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia. Reaccionó como el propio cualquier presidente de Estados Unidos habría reaccionado si le ponen misiles rusos en la frontera de México o en la frontera de Canadá. ¿Cómo reaccionaría cualquier POTUS, presidente de Estados Unidos? El conflicto comenzó mucho antes del 2022. Comenzó en 2014 y Montesquieu, dice Alain de Benoit, distinguía entre los que inician la guerra y los que la hacen inevitable. No son necesariamente los mismos. ¿Por qué? Como dijo François Fillon, siempre he dicho que un conflicto se podría haber evitado si los líderes occidentales hubieran intentado comprender las causas en lugar de ponerse a vender moralina para hacer negocio detrás de la moralina. De hecho, nada obligaba a los europeos a apoyar a ninguna de las partes, ya que Ucrania o Rusia, enfrentadas, eran una guerra de intermediación entre Rusia y Estados Unidos, Rusia. Las razones de por qué Europa ha hecho esto, pues son razones tan simples y repugnantes como embolsarse dinero en los bolsillos los políticos de turno de la Unión Europea y los burócratas de la Unión Europea. Trump es un realista y tiene como máxima la de Clausewitz que el fin es el objetivo político. La guerra es el medio. No se concibe un medio sin fin. En cambio, los europeos ya ni siquiera saben lo que es una guerra.
es decir, un acto de violencia cuyo objetivo es la paz. Hablan de armarse para la paz. Están confundidos en todos. De la misma manera que estaban confundidos al apoyar a un bando ciegamente cuando no iban a llevarse absolutamente nada más que lo que se han estado llevando desde las industrias armamentísticas norteamericanas, los lobbies armamentísticos y desde las anteriores presidencias de Estados Unidos, siendo fieles vasallos. La Unión Europea nunca ha tenido un objetivo político, diplomático o estratégico. Ha preferido empujar a Zelensky a precipitarse en la trampa que él mismo se había tendido. Para ir terminando sobre lo que piensa Alain de Benoit, piensa como yo también pienso que Trump no es un aislacionista ni tampoco un defensor de la paz. Hay una diferencia entre, no oculta que tras intervencionismo, tras lo que critica es el intervencionismo en base a defensas de la democracia liberal, el Estado de Derecho, todo lo que hacen los demócratas. Es decir, intervencionismo basándose guerras en democracy y en freedom, donde no van a dar ni democracy ni freedom. Y en lugar de embarcarse en aventuras bélicas, prefiere las aventuras belicistas en comerciales. Por eso habla de apropiarse, si no hay negociación comercial, de Groenlandia, de Canadá, del Canal de Panamá. Por lo tanto, no es un defensor de la paz puro, ni es un aislacionista tampoco. Es mediante transacción y talonario. Lo que puede ser comprado puede ser vendido, todo se negocia. Todo se basa en demostraciones de una fuerza comercial sin escrúpulos. Y su pacifismo es de la misma manera la de Trump. Es decir, este nuevo orden de Trump se basa en el realismo de la fuerza de los tanques, sin entrar, si es posible, en guerra, y en las amenazas comerciales. Y tampoco piensa Alain de Benoit, como yo lo comparto con él, que no va a haber una triple alianza Washington-Moscú-Pekín. Es inviable, es inverosímil. Y sobre todo, Donald Trump y Vladimir Putin son hombres totalmente distintos. Uno es un jugador de ajedrez, otro es un jugador de golf. Uno quiere empezar de nuevo las relaciones con Moscú como si se pudiese olvidar Putin de todo lo que ha comido y se ha tenido que comer desde el ser miembro del Grupo de los Ocho y que le prometían ser un igual en el Grupo de los Ocho a la situación de desprecio y considerarle el criminal número uno de la Tierra. La realidad, las promesas incumplidas de Estados Unidos vía Alianza Atlántica, que puede haber negocios comunes en los territorios árticos, no lo niego, proyectos energéticos comunes en los territorios árticos, pudiera ser, pero de ahí a una alianza y un enfrentamiento entre Rusia y China ahora, porque lo promueva Trump, no lo veo tampoco, ni lo ve Alain de Benoit. Trump y Putin tienen en común que ven a Europa, eso sí, como algo viejo, como algo cansado, como algo incapaz de resolver políticamente los problemas internacionales, incapaces de imponerse en una Unión Europea, a su vez, dividida, ahora arruinada, abrumada de deudas, olvidando su propio pasado y sintiéndose culpable de todo lo que los males del mundo y del planeta. No hay ningún valor moral en esas especies de moralinas europeas, porque en el fondo es el conquistador debilitado que hace de moralino lo que antes era imperium. Los europeos son incorregibles, dice Alain de Benoit. No vieron venir la segunda oleada populista de Trump y apostaron por la elección de Kamala Harris. Los estadounidenses, termino, dice que han abandonado a los ucranianos en la presidencia Trump 2.0 como abandonaron a los vietnamitas del sur o a los afganos. Ser enemigo de los estadounidenses es peligroso, ser su amigo es fatal. Paralizados como conejos están los europeos de la Unión Europea, llorando por el desmantelamiento de la OTAN, una organización que el propio Macron en el 2019 decía que estaba en estado de muerte cerebral. Es que son necrófilos, sacan cadáveres, apoyan cadáveres. Y por último, lo que ha costado la guerra en Ucrania, los europeos han gastado más de 150.000 millones de euros. Han perdido el acceso al gas, al petróleo ruso.
Han perdido decenas de miles de millones de inversiones en Rusia. Se han autosaboteado el gasoducto Nord Stream de propiedad alemana y de algún otro país europeo con sede en Suiza. La sociedad. Los europeos, el conflicto bélico no enfrenta a enemigos, sino a un agresor y a un agredido para los europeos. No se dan cuenta que este agresor, a su vez, era agredido por la extensión violenta de los misiles y de los tanques de la OTAN hacia sus propias fronteras. Y termina diciendo Alain de Benoit, no voy a ponerme una entrevista súper larga, lo que amenaza a Europa no es el conflicto civil, es el caos. En cambio, lo que amenaza a Estados Unidos sí es una guerra civil por el enfrentamiento desgarrado entre los partidarios del Make America Great Again, a los que se han unido todo el grupo anti-woke de la América conservadora, frente a una América progresista e izquierdista, entre comillas, entendido, izquierdista, y esto es lo que amenaza a los propios Estados Unidos. Ahí veíamos. Termino diciendo que la situación para Alain de Benoit no estudia la historia como lucha de clases, y en eso difiero de él, porque yo sí que veo, y más claro cuando he puesto los ejemplos de Ucrania, como los que tienen dinero para pagar, salirse de la lista de reclutas de circunscripción, la pagan. Los militares, que solo acuden un 15%, siguen cobrando sus salarios aunque vivan fuera de Ucrania, y los que pueden pagar permisos en el frente salen con un permiso y no vuelven al frente. Los que no pueden pagar, evidentemente, son los que van como carne de cañón. Y hablando de con este cierre que das en este capítulo, hablando de que sí hay la posibilidad de guerra civil, si no es que ya hay una guerra civil, por lo menos sin armas y dentro de Estados Unidos, ¿cómo ves tú, ya tomando lo que dijiste al principio, porque está todo ligado, lo de Ucrania, la visión de Alain, o tú lo pronuncias en francés, ¿cómo ves los vientos de cambio en Estados Unidos para todos los estadounidenses que nos ven y para todos los estadounidenses que nos ven de habla inglesa y para todos los estadounidenses que son de raíz completamente mexicana, salvadoreña, nicaragüense, hondureña, guatemalteca y de toda Sudamérica que nos ven y mucho, Javier, y que te mandan felicitaciones? ¿Cómo ves los vientos de cambio, los vientos de recesión en Estados Unidos, los vientos de desempleo en Estados Unidos, los vientos de crisis en Estados Unidos, Javier? Porque creo que esto es muy importante y explica de una u otra forma cuáles serán las decisiones de Trump respecto a Ucrania, respecto a la negociación con Rusia, respecto a aplastar a la Unión Europea, respecto a la crisis que tienen con China. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo ves los vientos de crisis, pero dentro de Estados Unidos? Por favor, Javier. En esto me baso en un estudio reciente de una empresa de recolocación, de outplacement y de work transition, de recolocación y de replacement, es decir, de colocación de trabajadores, tanto medios, altos ejecutivos, como trabajadores de nivel medio, debido a todos los movimientos que se están dando, tanto de los despidos masivos de trabajadores federales por parte de la administración Trump, que se hicieron que febrero, los datos los tengo de cierre, evidentemente no ha cerrado marzo, los cierres de febrero ha sido el peor mes en cuanto a despidos anunciados desde julio del año 2020, es decir, los datos arrecian malos desde el punto de vista del empleo, y vamos a ver más datos. Con el apogeo de la pandemia del COVID, no se daban datos de despidos masivos tan grandes, y no solamente de los llamados despidos masivos de trabajadores federales, porque según este informe publicado el jueves de la pasada semana de esta empresa de colocación laboral
que se llama Challenger, Gray and Christmas. Es un informe que tiene datos de febrero, por lo tanto, no tiene la incidencia de los despidos masivos de los trabajadores federales en febrero, que ya he dicho antes que ha sido el peor mes de datos de empleo desde julio del año 2020. Pues bien, según este informe, ha habido un aumento del 245% con respecto a los 49.000, casi 50.000 despidos anunciados en el mes de enero, que el mes total más alto, el mes de febrero, es el más alto de despidos desde el año 2009, ya no me voy solo al 2020, sino a raíz de las crisis financieras de Wall Street. Es decir, se están retrotrayendo la cantidad de paro y de despidos, no solo de los trabajadores federales, sino de las empresas en Estados Unidos, a datos de febrero del 2009, que es el momento de la crisis financiera de Wall Street. Si bien los trabajadores federales representan la mayor parte del total de febrero, con 62.242 recortes de empleo anunciados en 17 agencias diferentes, el total de lo que estoy diciendo de los 221.812 recortes de empleo, es decir, expulsados del mercado laboral en lo que va de año, es el más alto desde 2009. Y no solo en el sector de trabajadores federales, insisto. El sector de la tecnología, donde están representantes del nuevo gobierno de la administración Trump 2.0, el sector tecnológico sigue proporcionando una gran parte de los recortes de empleo, con 14.554 anunciados en febrero y otros 22.042 para el resto del año, de momento. Sin embargo, en otros sectores la cantidad es todavía mayor. En el comercio minorista, por ejemplo, ha habido en estos 3 primeros meses, y no estoy contando marzo, solo hasta febrero, porque los datos de marzo todavía subirán las cifras, los datos a febrero de cierre son en el comercio minorista 38.956 anuncios de recortes de empleo para un total previsto de 45.375 para este año. Esto en el sector minorista es de un 572% frente a los recortes que hubo en los 2 primeros meses del año 2024, comparando 2 primeros meses de un año con 2 primeros meses de otro año. Estos datos los tengo del vicepresidente senior y experto de esta empresa Challenger, Gray and Christmas, que se llama Challenger, evidentemente la empresa lleva su nombre, el CEO es el hermano, John A. Challenger, y el vicepresidente senior que proporciona estos datos es Andrew Challenger, es vicepresidente senior y experto en lugares de trabajo. Las empresas privadas, dice, anunciaron planes para eliminar miles de puestos de trabajo el mes pasado, particularmente en el comercio minorista y la tecnología, como hemos visto. Con el impacto de estas medidas unidas a las del departamento DOGE, Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, así como los contratos gubernamentales que se han cancelado, el miedo a las guerras comerciales en curso y a las quiebras de empresas, los recortes de empleos se han disparado a cierre de febrero. Si a esto le unimos lo siguiente, ¿se dirige Estados Unidos hacia una recesión? Hay 4 señales de alerta que lo tomo de Goldman Sachs, de JP Morgan y de la Reserva Federal de Atlanta. De Goldman Sachs ven que hay un incremento a febrero de la probabilidad de una recesión ha pasado del 15 al 20%. Esto lo ha publicado The Wall Street Journal. Para la otra empresa, JP Morgan Chase, empresa financiera bancaria, en cambio, el riesgo de recesión crecería hasta un 40% si se siguen los datos de febrero. Con la Reserva Federal de Atlanta, el PIB del primer trimestre ha tenido una contracción trimestral que no era tan alta desde el año 2022, una contracción del 2,4%. Y si vemos punto por punto, señalo 4, el mercado laboral, como estamos viendo, se está debilitando, aún siendo resiliente. 2,
Las acciones hemos visto durante estos días, semanas pasadas, cómo han retrocedido. La caída de un 7% cuando vimos con el anuncio de las tecnológicas de la competencia al chat GPT de la correspondiente inteligencia artificial china, que lo vimos en este programa, la caída del 7% de Standard & Poor's 500. El tercer punto, los estadounidenses están contrayendo el gasto. Curiosamente, los estadounidenses, que es una economía de consumo y de crédito al consumo, han reducido un 0,2% su consumo. Está cayendo la confianza en el consumidor debido, entre otras cosas, también a los despidos masivos. Cuando las barbas de tu vecino ves pelar, reduces el gasto y las pones a remojar. El incremento de las bajas voluntarias en empresas donde se ven que sale mucho personal, a veces se dan bajas voluntarias para hacer una transición de carrera hacia otra empresa, si es posible. O lo hacen en paralelo y se cambian, y si no, están en un momento de transición hasta que vuelven a ser colocados. Y por último, aumentan, y esto es lo que más me preocupa, aumentan las deudas de las tarjetas de crédito. La deuda de las tarjetas de crédito de los ciudadanos y de las familias de Estados Unidos es de 1,21 billones de dólares. Es decir, los estadounidenses deben por crédito de tarjetas y 1,21 billones de dólares. Y luego, por otra parte, se están produciendo retrasos en los pagos de los coches. Ha habido un incremento de la mora. La mora es la deuda a más de 90 días, de un 3% de la deuda a más de 90 días. Y esto son signos, estos 4 puntos que estoy señalando, y esto que las cifras que estoy dando son solo una fracción de los recortes en curso, que son los de febrero. Los planes de Trump de despedir 200.000 empleados federales en periodo de prueba, es decir, los está haciendo de una manera muy tosca y que se lo están tirando muchos jueces federales por la manera tan burda que como está haciendo los despidos y tan sangrante. Es decir, coge a los que están trabajadores en prueba sin que hayan pasado su periodo de prueba y sin que tengan una justa causa de por qué se les despide. Se están violando las normas y los procedimientos. El periodo de prueba normalmente, como en Europa, suele ser de 1 año. Pues antes les están despidiendo y sin que hayan cometido ninguna falta. Los sindicatos de trabajadores federales han hecho demandas a las cuales, por supuesto, políticamente se han unido los demócratas, y ha habido 2 jueces, el juez federal para el distrito de Maryland, el jueves 13 de marzo, lanzó una sentencia, este juez James Breda, que ordenó la reincorporación de los trabajadores despedidos en 18 agencias, que eran la de Agricultura, Comercio, Educación, Energía, Salud, Servicios y Servicios Humanos, a la par que de Seguridad Nacional, Trabajo, Estado, Transporte y Tesoro. Pero ha habido otro juez, este del Tribunal de San Francisco, el juez William Alsup, que ordenó en este caso, no a las 18 agencias, sino a 6 agencias, que los reincorporasen en defensa, en energía, en tesoro, en interior, en agricultura y en veteranos. Por lo tanto, la orden de los 200.000 empleados todavía no la he cuantificado en estas cifras, porque aparte de que son datos de febrero, hay órdenes de Trump que han sido paralizadas. Ya he puesto el caso de 2 jueces, James Breda, juez federal para el distrito de Maryland, jueves 13, y el jueves 13 también el juez William Alsup. No tengo más datos, pero entiendo que se están moviendo otros recursos ante otros tribunales. Aparte del informe Challenger, que se publicó antes del informe mensual de empleos oficial del Departamento de Trabajo de Estados Unidos el viernes pasado, se mostró también una creación de menos empleo de lo esperado en febrero. Es decir, 151.000 empleos menor a lo esperado, a las cifras que se tenía desde la parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Por lo tanto, ha habido por parte de incluso el Departamento de Gobierno de Estados Unidos de Trabajo un reconocimiento de un incremento de la tasa de desempleo del 4,0% al 4,1% en ese solo mes.
Le preguntaron a Trump directamente por estas respuestas que no tienen en cuenta los datos realmente de los despidos totales a mes de marzo que se conocerán. Y Trump respondió, las cifras son fantásticas. Sus políticas, claro que van a crear un poco de perturbación, porque generarán empleos manufactureros mejor remunerados. Tiene un discurso hecho. Veremos si es verdad o si el incremento del paro con los otros agentes desestabilizadores de deuda y de desconfianza del consumidor no aceleran a la economía americana hacia una recesión. Porque ya vimos hace días cómo las medidas de guerra arancelarias en la historia, en la Gran Depresión de 1929, en los años 30, primero nació por una crisis bursátil, la crisis de la Bolsa de Nueva York, pero es que luego hubo unas medidas de aranceles en 1930 con la ley Smoot-Hawley del presidente Hoover que hicieron que la economía se hundiera todavía más. Cuando han preguntado aparte de Trump al secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre los mercados financieros y la economía, ha dicho que es normal, es un periodo de desintoxicación y que tiene que acostumbrarse a no vivir en una economía chutada por gasto gubernamental y que habría un periodo de desintoxicación para luego volver. Pero es que estas cifras, repito, son solo un pequeño termómetro a mes de febrero, sin tener en cuenta los datos de los despidos de las agencias gubernamentales y los datos recogidos de las otras industrias privadas. No reflejan tampoco el impacto de las medidas de guerra comercial impuestas por Trump. Los aranceles del 25% a bienes importados de México, de Canadá, el arancel adicional del 10% a las importaciones a China. Lo que yo veo claramente es que la masacre de los empleos federales, los trabajadores están luchando ya con tasas altas y continuas de inflación todavía, que pueden aumentar la inflación con las medidas de contramedidas arancelarias de los demás países. Los trabajadores están atrasando los pagos de los préstamos por los automóviles, ya he señalado antes, y cojo a otra agencia para terminar ahora ya. Según Fitch, que es una agencia financiera estadounidense, el 6,6% de los prestatarios, es decir, los que tienen préstamos de automóviles, tienen al menos ya de retraso, 60 días de retraso en los préstamos a enero del 2025. La confianza del consumidor desplomándose por el impacto de las políticas de Trump. Las cifras de empleo son solo un ligero anticipo de la contrarrevolución social. Luego los recortes que se van a producir en programas sociales como Medicare, Medicaid y la Seguridad Social, Educación, cupones de alimentos, vivienda y medio ambiente. No sabemos cómo va a ir. Solo estoy dando datos reales de un informe, de dos informes de febrero, uno gubernamental y otro de esta agencia de recolocación, donde vemos todavía no computadas las pérdidas de cifra real de empleos producidas durante el mes de febrero, que no se han reflejado en el cierre total de febrero. El informe da signos de angustia. Los mercados financieros también están viviendo malas semanas. El sistema financiero, ya sabemos, estadounidense, es un castillo de naipes. Ante esta situación, seguiremos hablando, seguiremos viendo en este programa cómo va la evolución de la economía de los Estados Unidos, pero vimos la semana pasada jóvenes y trabajadores se manifestaron en Estados Unidos para defender la educación pública, oponerse a los recortes en los parques nacionales y otros ataques a los trabajadores públicos y a los servicios sociales. Estas medidas de estas manifestaciones incluso no son apoyadas ni por el Partido Demócrata, son gente independiente de los aparatos sindicales y del aparato propio de los demócratas. Mientras tanto, vemos a los dirigentes sindicales, como la presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randi Weingarten, que se reúne con la secretaria de Educación de Trump, Linda McMahon, que es la que va a recortar y desmantelar el Departamento de Educación. Por lo tanto, son trabajadores independientes tanto de sindicatos que no les representan como del Partido Demócrata que está hundido. Veremos cómo se desarrolla y se intensifica la guerra, no solo la comercial, sino la guerra interna en Estados Unidos. Pues dijo que va a causar dolor y ahí yo veía unas imágenes aéreas donde la gente está durmiendo
Digo, no hay que generalizar, pero hay gente durmiendo ya ni siquiera en casas de campaña, sino con una bolsa de plástico en la calle, simulando que tienen además casita de campaña para protegerse del sol, del frío, del aire y del viento. ¿Qué vientos estamos viendo en Estados Unidos? ¿Y qué vientos vemos en las decisiones de Javier Martínez para traernos una obra de arte el día de hoy? ¿Qué obra de arte escoges, Javier? ¿Por qué la escoges? Y como siempre, ¿qué ves que es lo más importante en esa obra de arte? Por favor, Javier, te escuchamos. Si bien la obra de arte tiene como título, es una obra de arte del año 1923, de un periodo turbulento, los años 20 y 30, muy similares a estos años 20-30 del siglo XXI. Los años 20-30 del siglo XX hay muchos paralelismos. Y el pintor Max Ernst realizó este cuadro óleo sobre lienzo, lo tituló Castor and Pollution, Castor y la polución, ya veremos por qué, pero realmente el significado es a una leyenda de la propia base de la cultura, ese es Max Ernst. Castor y Pollux es un cuadro de 73 por 100 centímetros, pertenece a una colección privada a la cual se ha permitido el que se pueda visionar, pero no está en ningún museo público. Pertenece a un rico coleccionista. Castor y Pollux, aunque el autor lo llamara Castor and Pollution, Castor y Pollux eran en la mitología griega y la mitología romana los llamados dioscuros porque eran los llamados hijos de Zeus. Ya veremos que no eran ambos los dos hijos de Zeus, eran hijos de una misma madre, pero de dos padres. Ahora os explico en la mitología. Eran Castor y Pollux gemelos, uno era hijo de Zeus o del romano Júpiter y el otro era hijo del rey Tíndaro, y por lo tanto eran hijos de la misma madre, la reina Leda, pero la reina Leda en la mitología griega y en la mitología romana yació o folgó o tuvo relación tanto con su marido, el rey Tíndaro, la reina Leda, como con una estratagema que hizo el dios Zeus, Júpiter, para los romanos, que se metamorfoseó en la mitología en un cisne que era perseguido por un águila y la reina Leda le acogió en su seno y de ahí la fecundó. Por eso ambos nacieron de... La reina Leda dio dos huevos, por así decirlo. Nacieron de dos huevos, no nacieron de el vientre de su madre. Es mitología lo que estoy hablando. Ahora explicaré por qué. De los dos huevos nació Helena, la Helena de Troya, la que luego es en la historia mítica de la Ilíada y de la Odisea, Helena de Troya. En un huevo nació Helena y Pólux como hijos de Zeus. Y en el otro huevo nació Clitemnestra, la esposa de Agamenón, y Castor. Estos dos del segundo huevo eran hijos del rey Tíndaro. Unos eran, por lo tanto, hijos de Zeus, inmortales, y los otros eran mortales. Centrándome en los dos varones, Castor y Polus y Castor, ambos eran muy blancos por la influencia del cisne de Zeus Júpiter, y ambos tenían en la representación escultórica, siempre les ponían un casco militar con forma de cáscara de huevo, y ambos blandían una lanza. Permitidme un rápido excurso sobre los hijos de la misma madre, Castor y Pollux o Polideuces, que es el término griego. Uno era boxeador, Pollux, un deportista, artes marciales, y el otro Castor, domador de caballos. El tema está que ambos en la Ilíada los consideraba Homero como mortales, pero luego el propio Homero en la Odisea lo consideran como uno era inmortal un día y el otro era mortal, se turnaban en la inmortalidad. Todo esto, ¿por qué?
uno patrón de atletas que protegía el otro a los guerreros en la batalla y a los marineros en el mar, ambos relacionados con la caballería, con los caballeros. Pues en este conflicto ucraniano, donde no hay ni caballerosidad, donde solo hay corrupción, cobardía, crueldad y confusión, donde no hay lo que simbolizan estos dos hermanos de la misma madre, y simbolizan lealtad y heroísmo, y simbolizan lealtad y heroísmo en la mitología, aunque están en el cuadro de Max Ernst enfrentados espalda contra espalda. El inmortal, cuando murió su hermano mortal, se dirigió a los dioses y les dijo: quiero compartir, no tiene razón mi vida inmortal si no la comparto con mi hermano mortal, quiero compartir con él mi inmortalidad. Y Zeus se compadeció y en este acto de lealtad y de heroísmo fraternal les concedió a ambos que un día uno fuera inmortal y el otro mortal y viceversa. Pues bien, en ese cuadro que estamos viendo, Max Ernst lo que está haciendo es que son dos figuras masculinas, los dos hermanos, Castor y Pollux, que en vez de estar hermanados, están enfrentados espalda contra espalda. Están confinados dentro de una estructura metálica circular que evoca, curiosamente, un tanque o una torreta militar. Con los dedos en la boca, que en los años, cuando se hizo la pintura en el año 20, en los años 20, veintitantos, lo consideraban como símbolo, yo creo que es erróneo, voy a dar mi versión, lo interpretaban como símbolo de introspección o contemplativo. Yo soy mucho más básico en mi interpretación. Cuando alguien se pone los dedos en la boca es como símbolo del asco, de la repulsa a la utilización de la guerra que enfrenta hermano contra hermano por beneficio de un tercero y sin muchas veces dar la cara a este tercero, y en nombre a veces de la guerra de una supuesta moralina que no es moral cuando se habla de armar a favor de la paz. Sobre la estructura de estos dos hermanos enfrentados espalda con espalda y con los dedos en esta torreta de este tanque o torreta militar, vemos arriba como una especie de molinillo que en la parte del un molinillo con un cielo amarillo al fondo. Pues bien, cuando el pintor este cuadro en los años 1923, todavía no existía el hongo nuclear. Yo lo interpreto ahora como un hongo nuclear sobre un cielo amarillo anaranjado al fondo. Cielo amarillo anaranjado, un hongo nuclear. Vemos el término que utilizó el autor en vez de Castor y Pollux, hizo Castor y Pollution, Castor y polución, pero la polución es la toxicidad, la polución física y la polución mental y psíquica que trae la guerra, que trae los enfrentamientos a favor de terceros. Nubes circulares vemos con grietas. Para mí estas nubes circulares, y voy terminando, es el cielo que se rompe ante la tragedia del enfrentamiento fraternal en una tierra en beneficio de terceros poderes oscuros y cobardes que no dan la cara y que lo camuflan de falsa moralina. Por lo tanto, he querido traer este cuadro como un no a la guerra y no al enfrentamiento entre hermanos. Ahí vemos Castor. Y te decía, ahí creo que le puso Castor y Pollution, ¿no? Castor y contaminación. Porque era la contaminación no solo de los ambientes físicos, sino de los ambientes psíquicos, cómo la guerra contamina las mentes. Pues excelente, Javier, excelente. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y por traernos esta interpretación, como siempre, magistral, de clase magistral, de masterclass de fin de semana. Muchísimas gracias, y habrá que alejarnos de la pollution, no de Pollux, sino reconocer en Pollux al otro, no solo al hermano, sino al amigo, al pariente, al lejano, que también es prójimo. Y olvidarnos del Pollux pollution, del Pollux contaminado, para que la hermandad tal y cual, sin ningún sesgo ideológico, de hecho,
de hecho biológico. Somos hermanos porque vivimos en esta madre tierra. Gracias, Javier, un abrazo, y siempre lo aclaro, porque si no también nos podremos ir a la hermandad masónica, y esa pues esa tiene otros tintes. Javier, un abrazo gigante. A todos los que nos ven en este domingo, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y gracias nuevamente, Javier, por pues traernos todos estos temas que jamás los van a encontrar ustedes en ningún medio de comunicación. Bueno, de los medios tradicionales. Abrazos, Javier, hermano. Un abrazo. Gracias. Buena tarde, buena noche o buen día para los que nos ven justamente en otra latitud. Nos vemos. Hasta la próxima.